día de hoy, como vemos, es un día especial. Compartimos la cena del Señor. La Biblia le llama a este momento también la comunión de los creyentes. Nosotros como hermanos, como hijos de Dios, como personas que hemos creído en el Señor Jesucristo, deberíamos de tener el concepto claro de lo que representa la cena del Señor, porque en su palabra, en la palabra de Dios, está claro, está manifestado ahí. Pero el apóstol Pablo, en la carta que le envió a la iglesia de Corinto, les hizo un énfasis que puede tomarse también como un llamado de atención y como una advertencia. Si vemos en 1 Corintios 11:28, el apóstol le dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Antes de comenzar, hermanos, vamos a orar. Que el Señor nos ayude, nos ilumine, que nos permita entender qué es lo que Él quiere que conozcamos el día de hoy. Así que les pido que me apoyen en oración. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, venimos nuevamente ante ti, agradecidos, reconociendo quién eres tú, el que propicia nuestra salvación, el que envió al Señor Jesucristo, a su Hijo, a la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser salvos. Venimos, Señor, en este día especial que estamos conmemorando al Señor Jesucristo por medio de la cena del Señor, para que tú nos ayudes a entender el significado global, el significado amplio de lo que es la cena del Señor. Ayúdanos a tomar esta cena en las condiciones más apropiadas, como a ti te place, Señor. Te pedimos que nos ilumines para que tu palabra cause en nosotros el efecto que tú deseas que cause. Ayúdanos, Señor, que el Espíritu Santo nos auxilie en este momento. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comenzamos entonces y nos ubicamos en 1 Corintios, esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Vamos a un capítulo que es bien conocido por nosotros porque siempre lo usamos cuando participamos de la cena del Señor, que es el capítulo 11. Pero esta vez nos vamos a ir un poquito más adelantito y vamos a leer el versículo 28. Ya lo habíamos leído. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. La Santa Cena, hermanos, es uno de los momentos más solemnes para un creyente. Es un momento en que estamos realizando un sacramento. O sea, estamos en una condición de cercanía con Dios y de solemnidad que es especial para nosotros como creyentes. Y este sacramento es una ordenanza que manifestó el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, caminando entre nosotros cuando estaba allá en el aposento alto, tomando la cena con sus discípulos. Él les dio la instrucción de realizar la cena del Señor y les dijo: haced esto en memoria de mí. Todos hemos leído eso, todos somos conscientes de eso, todos hemos sido testigos de lo que dice la Biblia respecto a ese momento en que el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos y partieron el pan y tomaron de la copa. El Señor dio esta ordenanza, así como dio también otra ordenanza, que es otro sacramento, otro momento especial para los creyentes, que es el bautismo en aguas. El Señor, antes de ascender al cielo, les dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está en Mateo 28, 19. El Señor dio también esa ordenanza. Son las dos ordenanzas que el Señor nos da a nosotros como creyentes para que las cumplamos. No para salvación. O sea, no es para que por medio de obedecer esta ordenanza nosotros seamos salvos. No es así. Son simplemente para honrar el nombre de nuestro Señor y para demostrar nuestra obediencia también. Porque por medio del bautismo estamos honrando el sacrificio, la muerte del Señor Jesucristo cuando Él estuvo depositado en el sepulcro, pero también estamos honrando y recordando el momento en que Él resucitó, ese momento glorioso. Y nosotros nos estamos identificando en el bautismo en aguas con ese momento. Morimos a nuestro viejo hombre, a nuestra vieja naturaleza, cuando descendemos a las aguas, y cuando salimos del agua, entonces estamos resucitando juntamente con el Señor Jesucristo y ahora somos nuevas criaturas. Ya no somos el mismo que quedó ahí sepultado, ahora somos nuevas criaturas porque hemos sido regenerados por el Señor Jesucristo. Y en el caso de la cena del Señor, estamos recordando ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz. Cuando Él entregó su cuerpo y entregó su sangre para que nosotros pudiéramos recibir paz y comunión con Dios por medio del pago que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero respecto a este tema de la cena del Señor, el apóstol Pablo nos manifiesta una referencia que es impactante y hasta cierto punto aterradora para nosotros, porque él habla de tomar indignamente la cena del Señor. Y al tomar indignamente la cena del Señor, dice que seríamos culpados del cuerpo y de la sangre de Cristo, y que seríamos juzgados por Dios e incluso pudiéramos enfermar y morir. Y ustedes dirán, ¿dónde está eso? ¿Dónde está esa advertencia? ¿Dónde están esas palabras tan duras y tan aterradoras? Bueno, leamos entonces siempre en 1 Corintios desde el versículo 27 al 30. Ahora, un paréntesis. No quiero meterles miedo. No quiero que ustedes piensen que vengo hoy con una palabra dura para que ustedes sientan miedo. No, no es por medio del miedo que nosotros vamos a entender lo que significa la cena del Señor y este momento tan especial. No es por medio del miedo que nosotros vamos entonces a seguir esa instrucción de probarnos cada uno a nosotros mismos. Más bien es por medio de la fe que nosotros vamos a entender lo que representa la cena del Señor para nosotros. Pero veamos 1 Corintios 11, 27 al 30. Dice así, el apóstol Pablo, recuerden, a la iglesia de Corinto y al pueblo de Dios en general. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahí está la advertencia. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, vuelve a repetir. Ahora pongan atención a esta parte. Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y ahora vienen las consecuencias. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Cuando el apóstol Pablo, habla de que duermen, ¿a qué se está refiriendo? A que están muertos, a que murieron. Entonces, ¿qué podemos destacar de este texto, estos 3 versículos? Bueno, primero, para comer el pan y beber la copa del Señor dignamente, sin incurrir en un juicio o disciplina de Dios,
debemos discernir el cuerpo del Señor. Está claro ahí cuando dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Discernir el cuerpo del Señor. Y para discernir el cuerpo del Señor, ¿qué debemos de hacer entonces? Probarnos cada uno a nosotros mismos. Si realmente estamos discerniendo el cuerpo del Señor. Ahora vamos a explicar qué significa eso, porque pueda que quedemos un poco en el aire, ¿verdad? Con esto que estamos hablando. Pero no crean que es tan complicado, ¿no? Probarnos cada uno a nosotros mismos. Vamos a ejercitar entonces esa acción que está manifestada ahí en 1 Corintios 11:28. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Mi esperanza, hermanos, no es que al probarnos nosotros hoy, muchos desistamos de tomar la cena del Señor. Todo lo contrario. Que al probarnos nosotros hoy y que logremos discernir el cuerpo de Cristo, entender qué es discernir el cuerpo de Cristo, todos nosotros tomemos con más conciencia y alegría la cena del Señor. Con la ayuda de Dios vamos a discernir hoy lo que significa, mejor dicho, discernir el cuerpo de Cristo. Y para empezar, vamos a definir qué es discernir. Yo sé que todos lo saben, o la mayoría lo sabe, pero de repente algún joven que ese término lo siente un poco extraño. Discernir es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad. O sea, distinguir una verdad, eso es discernir. En otras palabras, discernir es la habilidad de pensar con discernimiento. Y eso es básicamente un sinónimo de decir, es la habilidad de pensar bíblicamente. Cuando nosotros pensamos con discernimiento, estamos pensando bíblicamente, estamos reconociendo las verdades que están manifestadas en la Biblia, estamos entendiendo estas verdades. Cuando discernimos, estamos entendiendo las verdades manifestadas en las Sagradas Escrituras. Entonces, el apóstol Pablo habla de discernir el cuerpo de Cristo. Pero vamos a leer primero en 1 Tesalonicenses, cuando el apóstol le dice a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Ahí es esa recomendación que está dando el apóstol a la iglesia de Tesalónica, que básicamente practiquen el discernimiento, analicen lo que están escuchando, lo que están leyendo, retengan lo bueno y desechen lo malo, ¿no? Este texto nos enseña que el discernimiento es una responsabilidad de todo cristiano. Todos nosotros tenemos que aprender a discernir. Ahora, es una habilidad innata en el ser humano, es algo que un día dice usted, voy a agarrar la Biblia y voy a discernirla. No, miren que gracias a Dios no dependemos de nosotros, sino que es el Espíritu Santo el que viene y nos ayuda, como Él mora en nosotros. Él nos ayuda a discernir lo que dice la palabra de Dios. Entonces, sabiendo eso, que contamos con la ayuda del Espíritu Santo para discernir, para entender las verdades bíblicas, entonces vamos a pedirle al Señor ahorita que nos ayude a discernir sobre este tema que el apóstol menciona en 1 Corintios 11. Discernir el cuerpo del Señor. Si lo aplicamos entonces, este concepto que acabamos de estudiar del discernimiento al cuerpo de Cristo, cuando lo aplicamos ya al cuerpo de Cristo, entonces
podemos deducir que discernir el cuerpo de Cristo es conocer la verdad de lo que representa el cuerpo del Señor para nosotros como creyentes. Para entender esta enseñanza tenemos que remontarnos al significado del sacrificio de los corderos en el Antiguo Testamento y el sacrificio del Cordero de Dios en el Nuevo Testamento. Vamos a entonces tomar como referencia esos sacrificios que se realizaban en la antigüedad para encontrar un contexto claro de lo que es, de lo que representa el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene una relación? Ya vamos a ver la relación. En el Antiguo Testamento se realizaba una fiesta, que era la fiesta de la Pascua. La primera Pascua que se realizó fue justamente antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Esa Pascua o ese momento, esa cena que se dio en ese día, esa celebración, fue el punto culminante de los azotes que Dios mandó al pueblo de Egipto para que liberaran al pueblo de Israel. ¿Por qué tuvo que pasar todo eso? Bueno, porque Dios, además de que mostró su poder y autoridad sobre el hombre más poderoso del mundo, que era el faraón, también mostró el testimonio sobre él mismo, su poder y su omnipotencia, para que todo el mundo se diera cuenta de quién era el Dios de Israel. Ese Dios todopoderoso, ese Dios salvador, ese Dios que había hecho una promesa a un pueblo, que estaba también abogando por ese pueblo. Pues el Señor les dio una ordenanza a los israelitas y era que ese día tenían que sacrificar un cordero y ese cordero iba a derramar su sangre y con esa sangre iban a pintar el dintel de la puerta, el marco de la puerta. Iban a marcarlo. Porque esa noche iba a venir el ángel de la muerte y se iba a llevar a todos los primogénitos de la región. Pero en la casa que tuviera el dintel marcado, cubierto con la sangre del cordero, no iba a ser tocado. O sea que ese cordero hacía el papel del redentor o del sustituto del primogénito de los hijos de Israel. Están viendo ahí la similitud con el Señor Jesucristo. Así empezó entonces esa tradición de la Pascua. Años después vino la ley, el pacto de la ley con el pueblo de Israel. En el templo todos los días se sacrificaba un cordero en la mañana y otro por la tarde. ¿Por qué se requería tanto sacrificio? Bueno, en primer lugar, porque el hombre es pecador y merece morir, porque la paga del pecado es la muerte. Y como Dios es santo, entonces se necesitaba ese sacrificio para que el hombre pecador pudiera cubrir sus pecados y no morir. En segundo lugar, porque esa condición pecaminosa aleja al hombre de un Dios santo. Entonces por eso se ofrecía este sacrificio diario de corderos. Ellos morían como sustitutos de la nación de Israel y con esas muertes preservaban la presencia de Dios en Israel. Todo el sistema de la ley enfatizaba lo siguiente: nadie merece acercarse a Dios por sus propios méritos. Todos somos pecadores y merecemos morir. Por eso se realizaba ese acto ritual de los sacrificios de los corderos, porque por la muerte de los corderos entonces se cubría el pecado con su sangre. Ahora hablemos del Nuevo Testamento.
Y ahora ya no vamos a hablar de esos corderos que se sacrificaban en el templo. Vamos a hablar del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo, ese que Juan el Bautista señaló así: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, de él vamos a hablar, de ese que cuando Juan lo estaba bautizando, la voz de Dios se escuchó y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ese, de él vamos a hablar. Durante la celebración de la Pascua, que era la conmemoración de esa fiesta judía, que ya hablamos, que fue cuando el Señor liberó a Israel del yugo de los egipcios. Justamente durante esa celebración vino el Señor Jesucristo y tomó un pedazo de pan y dio gracias a Dios mientras partía ese pan y lo repartía entre sus discípulos. Y les dijo, él dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, les dio la copa, y bebiendo ellos de ella, él les dijo: esta copa es el nuevo pacto, pongan atención a eso, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Por qué se refiere el Señor a un nuevo pacto? Porque antes había un pacto establecido, del cual hablamos ya, el pacto de la ley. Pero ahora, con el sacrificio del Cordero de Dios, ya se iba entonces a instaurar un nuevo pacto con la humanidad. No solo con Israel, con toda la humanidad. El Cordero de Dios iba a ser sacrificado, un cordero perfecto en todos sus caminos, un cordero santo, un cordero que no merecía ser sacrificado, pero que tenía la potestad no solo de cubrir los pecados, tal como esos corderos que eran sacrificados diariamente en el templo, sino que él tenía la potestad, por ser quien era, por ser el Hijo de Dios, por ser la misma esencia de Dios, él tenía la potestad entonces, no solo de cubrir los pecados, sino que de limpiarlos de una vez y para siempre. Cuando el Señor nos limpia, hermanos, somos limpios para toda la eternidad. Esa sangre empleada para limpiarnos a nosotros tiene el suficiente mérito para otorgarnos una salvación eterna. Entonces, el Señor, por medio de este acto que realizó ese día de Pascua, en ese aposento alto con sus discípulos, Él estaba adelantándole a ellos lo que iba a acontecer. Él iba a ser sacrificado. Él estaba estableciendo ya el nuevo pacto. Ya la ley ya estaba siendo reemplazada. Ya todo el pacto de la ley, esos rituales y todas las ceremonias estaban siendo abolidas, porque ahora el Señor Jesucristo, Él iba a representar el objeto, Él iba a representar el medio de la salvación. Ya no era necesario entonces más sacrificios de animales, ni iba a ser necesario tampoco acudir a un sumo sacerdote para que él hiciera esas gestiones. Ahora todos nosotros, toda la humanidad iba a tener acceso a Dios, pero por medio de un solo sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo. Por medio del sacrificio de un solo cordero, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el Señor Jesucristo.
todo esto que el Señor estaba anunciando era el cumplimiento de lo que estaba manifestado en el Antiguo Testamento. El pan simbolizaba su cuerpo. Este pan que hoy vamos a comer simboliza el cuerpo del Señor, que sería partido. Sabemos que ninguno de sus huesos fue quebrado, pero su cuerpo fue tan terriblemente flagelado que apenas lo podían reconocer las personas que estaban ahí. Publicamos en Salmos 22 y leemos del versículo 12 al 17, vamos a ver lo que se había anunciado sobre este momento. Salmo 22, versículo 12 dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. O sea, la muchedumbre, la multitud de personas daba esa impresión de acoso, como que una estampida de toros estaba en contra de él. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Hablaron, lo injuriaban, lo insultaban, lo maltrataban, lo maldecían. Y sigue diciendo acá el salmista, refiriéndose a lo que iba a acontecer con el Señor, que justamente así pasó. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me han puesto en el polvo. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Todo eso aconteció, todo eso lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Isaías 53 también nos relata sobre esto. Vamos a Isaías 53, versículos 4 al 7. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, o sea, Él fue sustituto nuestro. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, o sea, Dios Padre, cargó en Él, en el Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Como podemos ver, todo lo que estaba manifestado en el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en el momento de la crucifixión del Señor Jesucristo. El jugo de uva que el Señor repartió en la copa hablaba de su sangre, indicando la terrible muerte que él experimentaría a pocas horas. Así que el jugo de uva que hoy nosotros vamos a ingerir es en representación de esa sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario. No
Estamos hablando como, o no queremos dar la idea, mejor dicho, como algunas personas creen, específicamente los de la religión católica, de que en el momento de la cena del Señor, el Señor o los elementos prácticamente se convierten en la verdadera sangre y la verdadera carne del Señor Jesucristo. Eso es la transubstanciación, no es eso, no es así. Para nosotros ese pan y ese vino, ese jugo que vamos a tomar, representa el cuerpo de Cristo, pero no es el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos discerniendo el cuerpo del Señor, entendiendo que estamos realizando esto en conmemoración del Señor Jesucristo. Este momento, este evento, esta comunión entre los hermanos se está realizando para recordar esa obra de amor infinito que manifestó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, entregándose Él sin merecerlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que nuestros pecados pudieran ser lavados por su sangre, para que pudiéramos ser justificados por la cobertura de justicia que Él nos imputa a nosotros. El Señor Jesucristo se sacrificó físicamente en esa cruz. Él tenía carne igual que la suya y esa carne fue lacerada, fue maltratada, golpeada. Él tenía sangre igual que usted y esa sangre fue derramada ahí. Y eso es lo que nosotros estamos hoy conmemorando con estos elementos y con esta comunión. Estamos conmemorando el amor infinito de Dios, su misericordia, su gracia, porque nosotros somos salvos, porque a Él le plació que pudiéramos ser salvos. Ninguno de los que está acá ha logrado ser justificado por su propio mérito. Si fuera así, entonces en vano murió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Todos los que estamos aquí somos salvos por los méritos totales del Señor Jesucristo. Por eso Efesios 2, 8 y 9 dice claramente, vamos a ver si lo pueden repetir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Toda la salvación, todo el mérito de la salvación es de Dios, por medio del Señor Jesucristo. Entonces, estamos conmemorando hoy este sacrificio que hizo el Señor, esta obra de redención. Cuando hablamos de redención es que Él vino en sustitución nuestra, nos redimió, Él pagó por lo que nosotros debíamos de haber pagado. ¿Con qué? Con ese cuerpo, con esa sangre. Cuando Él dijo hacer esto en memoria de mí, Él indicó que la cena del Señor es una ceremonia que se debe de estar realizando siempre. Él dio esa ordenanza. Él ya había previsto, o ya había planeado, el día de hoy la Iglesia Evangélica, Comunidad de Gracia, iba a estar conmemorando su nombre, su sacrificio, por medio de este sacramento que es la Cena del Señor. Pero entonces volvemos al tema que nos preocupa. ¿Y cómo entonces sé si le estoy tomando digna o indignamente? O sea, ¿cómo me pruebo a mí mismo que estoy facultado para tomar la cena del Señor de manera digna?
Bueno, en primer lugar, vamos a entender que nosotros somos pecadores y que ninguno de nosotros tiene dignidad frente al Señor en ningún sentido, porque nuestro pecado nos aleja de Dios. Alto, no vayan a pensar mal de mí, no lo estoy señalando, le estoy diciendo nuestra condición humana. Pero una vez que hemos creído en el Señor Jesucristo, una vez que hemos sido cubiertos con su sangre, una vez que hemos sido cubiertos con su justicia, con su santidad, ahora sí estamos en condiciones dignas de estar frente a la presencia del Señor, de realizar estos sacramentos que el Señor nos ha ordenado. ¿Cómo entonces nos volvemos dignos? Vamos a ver si alguien se sabe Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, ahora nosotros, ya por causa de Él, entonces encontramos este estado de dignidad para poder participar de la cena del Señor. Ahora ya, entonces nosotros no vamos a ser culpables, como dijo el apóstol ahí, de su sangre ni de su carne. También para discernir, cuando nosotros discernimos el cuerpo del Señor, entendemos que debemos aferrarnos a la persona y obra de Cristo. Podemos acercarnos a Dios y tomar la Santa Cena porque el Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, como ese Cordero divino. Él pagó por mi maldad, porque Él acreditó justicia para nosotros. Él nos dio su justicia, porque la santidad del Señor Jesucristo ahora es parte nuestra. Porque ahora estamos humillados ante la verdad indiscutible de la magnificencia del Señor Jesucristo. Ahora ya nosotros no tenemos ningún pensamiento que nos pueda engañar y decir, fue por mis méritos que yo encontré salvación. Es por mis méritos y mis buenos comportamientos que yo puedo tomar la cena del Señor. Porque cuando uno hace una autoevaluación, no solo debe de pensar en los pecados que está cometiendo, sino que debe de pensar en quién es Jesús en su vida, qué representa el Señor Jesucristo en su vida. Si usted se antepone al Señor Jesucristo, usted no está en condiciones dignas de tomar la cena del Señor. No es ni siquiera por causa de algún pecado recurrente que usted esté cometiendo. Claro que hay que pedir perdón, hay que arrepentirnos de los pecados. Hay que venir limpios. Pero si usted, digámoslo así, teóricamente, no peca, pero no tiene la concepción de quién es el Señor Jesucristo, y se pone usted en un nivel jerárquico que no le corresponde, usted tomaría la cena del Señor indignamente. No solo es por causa del pecado que uno toma la cena del Señor indignamente, es por desplazar al Señor de su lugar de preeminencia, por desplazar al Señor Jesucristo de ese mérito
mérito que Él tiene, un mérito total, un mérito indiscutible sobre nuestra salvación. Si usted cree que aportando obras usted ha logrado ser salvo, o si usted cree que aportando buenas obras usted es digno de tomar la cena del Señor, está totalmente equivocado. Y por eso es bueno discernir sobre lo que la palabra nos dice sobre el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué otra cosa nos sucede cuando realmente discernimos sobre el cuerpo del Señor Jesucristo, sobre ese sacrificio? Inmediatamente en nuestro corazón se despierta un interés genuino de confesar nuestros pecados al Señor y pedir perdón. Siendo culpable de su sangre y de su carne. Miren qué delicado es esto. Ahora, habrá alguno acá que si toma la cena del Señor sería culpable de la sangre y de la carne de Cristo. Pruébese cada uno a sí mismo. Pruebe si en realidad usted ha creído en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pruébese si todavía en su mente hay ese grave error de pensar que usted es salvo por sus buenas obras. Y si usted se da cuenta que en la plenitud de su discernimiento y de su conocimiento, usted ve al Señor Jesucristo como el total actor de su salvación. Usted ve el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario como el acontecimiento crucial para que usted tuviera paz y comunión con Dios. Entonces usted está en condiciones dignas de tomar la cena del Señor. Pero si usted no está seguro de haber creído todavía la plenitud del acto de esa obra de salvación del Señor Jesucristo en la cruz, si todavía hay confusión, si todavía usted no es un creyente, entonces no le recomiendo tomar la cena del Señor. En conclusión, en esta ocasión que vamos a tomar la cena del Señor, evaluemos nuestra vida. No para ver si tenemos algún mérito propio para tomar la cena del Señor, como les dije. No para evaluar si es porque me he portado bien esta semana o este mes, puedo tomar la cena del Señor. Evalúe su vida para reconocer si realmente es digno de tomar la cena del Señor, porque ha creído en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por su salvación.
No es que ha creído que el Señor fue sacrificado en la cruz del Calvario como un hecho histórico, porque hay gente que cree en que el Señor fue sacrificado en la cruz como un hecho histórico, porque hay demasiadas evidencias que comprueban que Él fue sacrificado. Hay gente que cree en el sacrificio del Señor Jesucristo, pero no entiende por qué el Señor se sacrificó en la cruz. Usted tiene que tener claro qué fue lo que Dios hizo por medio del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue el cumplimiento que aconteció en ese momento? Un cumplimiento de la promesa de Dios hacia la humanidad completa manifestada en el Edén. Cuando el hombre cayó, cuando el hombre pecó, Dios le mostró un plan de enviar un redentor para que ese redentor viniera como sustituto del hombre, porque el hombre no iba a tener capacidad de salvarse por sí mismo. Y ese sustituto, que era el Cordero perfecto de Dios, aprobado por él, iba a cumplir esa obra en la cruz del Calvario. Y por causa de él, es que todos nosotros, todos los que estamos acá, si creemos en eso, tenemos posibilidad entonces de ser salvos. Tenemos posibilidad entonces de tener paz y comunión con Dios por medio del Señor Jesucristo. Tenemos que reconocer la gravedad de nuestros pecados. La paga del pecado es la muerte. Pero si lo confesamos al Señor y confiamos en que el Señor Jesucristo puede limpiar esos pecados, entonces nos volvemos dignos para ser llamados hijos de Dios, para participar de la cena del Señor. Tienen claro eso, hermano, que el Señor Jesucristo vino a la cruz del Calvario, entregó su cuerpo y derramó su sangre, y que ese cuerpo y esa sangre que él entregó ahí es lo que estamos nosotros representando acá, pero no con tristeza, sino que con júbilo, porque cuando él hizo eso, nos dio la posibilidad a nosotros de encontrar salvación, porque cuando él hizo eso, fue sepultado y resucitó, nos comprobó que él era genuinamente el enviado de Dios para salvarnos, porque ahora nosotros tenemos la posibilidad de estar con una esperanza viva en nuestro corazón, sabiendo que un día nos encontraremos con él y estaremos con él por la eternidad. ¿Entiende eso? Porque todo el mérito es de él, porque nosotros no tenemos ninguna condición digna para realizar nada, sino que la dignidad nos la da él nos la imputa, él nos la traspasa. ¿Entiende eso? No usemos la Santa Cena para imponer culpa sobre nosotros mismos, sino más bien usemos este momento especial para dirigir nuestra atención a esa maravillosa obra que es la que nos hace dignos de participar de la cena del Señor. Dejemos que la maravillosa gracia y misericordia de Dios nos motiven en santidad. Hermano, no actuemos como en aquella historia del fariseo y el publicano. Cuando el fariseo estaba en el templo orando y diciéndole al Señor, gracias porque no soy como aquel, señalando al otro. Mejor actuemos como el publicano. Señor,
sé propicio a mí, pecador. Entendamos la necesidad que tenemos del Señor Jesucristo para volvernos dignos. Probémonos a nosotros mismos en cuanto a esa convicción, a esa fe que tenemos en la obra del Señor Jesucristo. No en cuanto a nuestras obras o a nuestras piedades, eso no sirve de nada, pero su fe, creer en el Señor Jesucristo, es lo que va a marcar la diferencia para que usted sepa si realmente es digno o es indigno de tomar la cena del Señor. Cuando el Señor estaba en el aposento alto con sus 12 discípulos, todos compartieron la cena con él, incluyendo a Judas. 11 de ellos tomaron la cena dignamente, pero Judas no, porque sobre él recae la sangre y la carne del Señor Jesucristo, así como recae sobre todas esas personas que no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Así que, hermanos, vamos a comenzar entonces con este sacramento, con este espacio especial de la Cena del Señor. Y como ya hablamos, en este momento quiero que usted esté consciente de lo que esto representa, de lo que representa el cuerpo del Señor Jesucristo. Los discípulos del Señor obedecieron la instrucción del Señor. Y nosotros, como también somos discípulos extendidos del Señor, lo estamos hoy replicando. Hechos 27 nos dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Como podemos ver, desde un inicio, los discípulos siguieron instrucción de practicar la cena del Señor. Y por eso la Iglesia Evangélica, Comunidad de Gracia, está el día de hoy obedeciendo al Señor Jesucristo, obedeciendo esa instrucción de recordarlo a Él, de conmemorar su nombre por medio de estos elementos y este momento de comunión entre los hermanos. Debemos acompañar la cena del Señor con oración, porque por medio de la oración podemos expresarle al Señor tantas cosas: nuestra gratitud, nuestro amor, nuestro reconocimiento, nuestra fe y nuestro arrepentimiento de todos los pecados que cometemos. También tenemos que estar conscientes, como ya hablamos, de lo que representa el cuerpo del Señor Jesucristo. Más adelantito, el apóstol Pablo, siempre en el capítulo 11, ahora el versículo 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así que les invito a ponerse en pie, porque vamos a orar en este momento para darle gracias al Señor por su obra, para reconocer lo que Él ha hecho por nosotros, para pedir perdón también por todos nuestros pecados y para sentirnos limpios y sentirnos completos, abrigados en su obra y podamos participar de la cena del Señor. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu obra. Gracias porque reconocemos tu sacrificio. Porque entendemos
que tu cuerpo y tu sangre fueron entregados en la cruz para que nosotros lográramos tener paz, comunión y lográramos recibir la gracia que nos otorga esa salvación que es eterna por medio de ese sacrificio de tu Hijo derramando su sangre y entregando su cuerpo en esa cruz. Señor, por nuestra propia condición, por nuestras propias capacidades, somos indignos de tomar la cena del Señor. Pero reconociendo y creemos en esa obra que tú realizaste en la cruz, reconociendo que sabemos que si somos justos es porque tú nos justificas, podemos entonces venir y presentarnos a ti para tomar esta cena y compartir en comunión con los hermanos. Señor, reconocemos que somos pecadores imperfectos y por eso venimos a ti a pedir perdón por todos nuestros pecados. Tú conoces todos nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras faltas. Y por eso venimos a ti para que nos ayudes, no solo perdonándonos pecados, sino que dándonos fortaleza para tener dominio propio y poder dejar de pecar. Ponemos en tus manos, Señor, este momento tan especial. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora invitamos al coro que nos dirija en la entonación de un himno al Señor, mientras los hermanos reparten los elementos. Cantemos juntos con el coro. Consagrada a mi Señor, que mis manos puedan hallar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. En mis pies tan solo el polvo de los santos pueda ir. Limpia a ti, Señor mío. Se complace en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. En mi tiempo todo esté consagrado a ti, Lord. En mis labios al hablar, hable solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor,
tuya por la eternidad. Tuya es mi voluntad, ya está tuya la paz. Oh, paz y mi corazón, por tu trono no tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida, paz y Señor. Tuya por la eternidad. Todos tienen sus elementos. Entonces vamos a comenzar en este momento especial de tomar los elementos. En 1 Corintios 11, 23 al 26 podemos ver cómo el apóstol Pablo nos instruye sobre esto. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan, amén. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que en memoria del Señor Jesucristo tomemos la copa. Y sigue diciendo, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria a Dios, porque nosotros estamos expectantes, porque en cualquier momento vendrá nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Con esto finalizamos, hermanos, el culto, o mejor dicho, la predicación de esta mañana. Y les quiero pedir que oremos para agradecerle al Señor. Gracias, Padre, porque en tu palabra encontramos verdades que no las podemos encontrar en otros lugares. Gracias porque el Espíritu Santo nos ayuda a discernir. Gracias porque nos permites pertenecer a tu iglesia, a la iglesia de Cristo, porque nos permite ser ovejas de tu rebaño. Gracias por toda la congregación de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, por nuestro pastor, por cada uno de los hermanos que sirven en diferentes ministerios. Ponemos en tus manos esta iglesia, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Dios los bendiga.